¿Qué tal si nos ocupamos de Venezuela, un tema de permanente interés en la región y ya incluso en el mundo desde hace varias semanas por las características trágicas que han tomado los sucesos en ese país a partir del mes de enero? 40 muertos en las manifestaciones de ese mes, cerca a 900 detenidos, más de 800 permanecen en prisión, una crisis humanitaria, una catástrofe económica y Maduro aún en el poder. Hemos convocado a nuestro amigo Álvaro del Pozo, analista internacional, para hablar de la actualidad de este tema. Buenas noches, Álvaro, como siempre, bienvenido. Juan Pablo, como siempre, para mí es el gusto estar en tu programa. Hoy hubo una importante decisión, la reunión del denominado Grupo Internacional de Contacto, conformado por la mayor parte de los países de Europa, por México, Uruguay y Bolivia, si no me equivoco. Y Ecuador. Se ha resuelto, con la abstención de México y Bolivia, hacer un llamamiento para la convocatoria a elecciones en Venezuela. ¿Cuán importante y qué impacto real puede tener esta gestión de uno de los grupos que está trabajando por el restablecimiento de la democracia en Venezuela? A ver, había dos escenarios posibles de interpretar de esta reunión. Uno era que esta convocatoria, este diálogo, podía ser una especie de oxígeno al régimen de Maduro, en el entendido que a lo largo de los últimos 2 años se han venido convocando escenarios de diálogo, pero sin ningún resultado positivo para la realidad de Venezuela. Se lee que todos estos esfuerzos de diálogo han sido de alguna manera parte de la táctica venezolana de ganar tiempo y consolidar. Es así que a través de estos diálogos se logró adormecer a la oposición venezolana. Por lo tanto, esa era una lectura. Y la otra lectura es que aquellos países de Europa que esta vez han reaccionado de manera mucho más efectiva a partir de la llegada de Guaidó a la presidencia de Venezuela, un intento por mostrar que la comunidad internacional está lejos de promover una intervención militar de facto, sino más bien siempre en la posibilidad de aspirar a una salida democrática y de paz. Por eso el grupo de contacto que se reúne en Montevideo, que se ha reunido en Montevideo, establece como una de las misiones o objetivos convocar a elecciones libres en próximos 90 días. Para eso van a destacar una comisión de este grupo para hablar con las partes en Venezuela. Veremos cuál es la reacción de Maduro. Guaidó ya de alguna manera se había expresado diciendo que esto es inútil y que es más bien estirarle la mano a Maduro para que siga manteniéndose en el poder. Por lo tanto, en las siguientes horas vamos a ver las reacciones de Maduro por una parte y de Guaidó por otra sobre la resolución que ha establecido el grupo de contacto. Ahora, una es la iniciativa del Grupo Internacional de Contacto, la que acabamos de comentar, y otra la que está encabezada por Estados Unidos, por los países del Grupo de Río, que son más radicales y que exigen la salida ya de Maduro y también la convocatoria a elecciones. ¿Esta aparente dispersión de la posición de la comunidad internacional beneficia y le da algo más de tiempo a Maduro, o cómo vemos esos Está beneficiando a Maduro porque hay dos líneas de acción, esta que hemos comentado y por supuesto aquella mucho más rígida, mucho más fuerte, impulsada por Estados Unidos y concertada con los propios actores, en este caso Guaidó y el Grupo de Lima, que aspira ya a una convocatoria de elecciones. La solución pasa por el abandono del gobierno por parte de Maduro y así se puede establecer las instancias competentes para poder convocar elecciones libres de verdad y no de alguna manera amañadas como se acusa han sido las últimas elecciones en Venezuela. Por lo tanto, estas dos corrientes le están dando un mayor respiro a Maduro, lo que no significa que esta presión se va a intensificar, porque obviamente la resolución del grupo de contacto tampoco va a quedar muy bien a los ojos de Maduro, no va a querer convocar a elecciones. Él ya se ha manifestado de alguna manera que de ahí lo van a sacar muerto prácticamente. Está convocando todos los días a los militares que son su máximo apoyo, su máxima legitimidad la ha conseguido frente a las Fuerzas Armadas venezolanas, mientras ha perdido legitimidad con su sociedad, ha ido construyendo una legitimidad, lealtad prebendalista con las Fuerzas Armadas. Por eso él se siente seguro, porque de alguna manera lee que la comunidad internacional no va a propiciar una intervención militar de facto, es decir, van a tratar de presionar por la vía económica y por la vía diplomática. Y él está dando tratando de buscar ciertas soluciones
a partir de la búsqueda de mayor liquidez. Economía está vendiendo el oro, está tratando de generar ciertas medidas económicas para encontrar cierto respiro ante toda esa presión internacional económica que está recibiendo Maduro. En las últimas semanas de enero, cuando se registraron las más recientes movilizaciones contra Maduro, muchos analistas señalaban que sería cuestión de semanas la caída del régimen. Esa visión parece hoy exageradamente optimista. Y la pregunta que ya se ha planteado en muchos escenarios, y te la planteo a ti: ¿por qué Maduro aún sigue instalado en el poder pese a la crisis, pese a su gobierno dictatorial, pese a la hambruna, pese a la inflación, pese a tantos y tantos factores? Mira, esta es una pregunta clave y creo que la respuesta de alguna manera ya le hemos dicho. Maduro se apoya y se mantiene en el gobierno porque tiene un apoyo unitario de las Fuerzas Armadas. Se dice que las Fuerzas Armadas controlan la economía de Venezuela. Están a su cargo las principales empresas de petróleo, de minería, de importación de alimentos. Pero además se dice, según la inteligencia americana, que gran parte de esta cúpula está comprometida con negocios ilícitos, tráfico de armas, narcotráfico, a la par de los grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional, que su territorio es la frontera justamente con Venezuela, por lo tanto tienen una presencia. Los disidentes de las FARC, con grupos de mafia brasileros. Por lo tanto, se dice, según la inteligencia norteamericana, que hay dentro del gobierno venezolano un consorcio mafioso que no permite una salida pacífica. Por lo tanto, están dispuestos a dejar la vida, como lo vienen amenazando, a hacer ostentación del armamento que han venido adquiriendo a lo largo de los últimos años, especialmente por la vía rusa, para demostrar que a ese gobierno la única manera que se lo puede sacar del gobierno es con una fuerza militar. Fuerza militar que siempre el contexto internacional es renuente, porque así lo prohíbe la propia Carta de las Naciones Unidas. Pero sin embargo, si me permite, Juan Pablo, la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2, párrafo 4, establece la prohibición de la intervención militar para afectar la integridad territorial y la independencia política de los estados. Sin embargo, en la doctrina del derecho internacional se abre un espacio sobre la intervención sobre asuntos humanitarios. Hemos visto que una de las jugadas de Guaidó ha sido convocar a la comunidad internacional y efectivizar una ayuda justamente para paliar los efectos de esa crisis humanitaria. Están en la frontera, en Cúcuta hoy en día, toda esa carga, bloqueada la carretera y el puente que hace paso a Táchira. Entonces, estamos ante una situación de una prohibición del gobierno de Venezuela del ingreso de ayuda humanitaria. No olvidemos que este espacio que nos da el derecho internacional puede ser utilizado el día de mañana como una vía para una intervención directa. La otra vía sería que Maduro se equivoque y afecte directamente los intereses de Estados Unidos en Venezuela. Me refiero prácticamente a su embajada y a los miembros de esa embajada. Recordemos el evento en Irán en 1980, donde fuerzas militares americanas entran a Irán para rescatar a su personal. Por lo tanto, hay otras vías, por eso Trump dijo en algún momento: todas las cartas están, o todas las posibilidades están sobre la mesa. Internamente para Venezuela no será suficiente en el futuro, pese a estos factores, la presión popular, las grandes movilizaciones. Estos componentes son todavía débiles ante esa mafia cívica-militar que se sostiene en el poder. Yo creo que no me animaría a calificar de débil. Creo que como nunca estamos asistiendo a un escenario de una presión que está marcando efectos directos al gobierno de Maduro. Por primera vez la iniciativa política la tiene la oposición. Quien está manejando la iniciativa política es Guaidó. Por lo tanto, se ha avanzado bastante. Y la esperanza es justamente quebrar esa unidad militar, esperar que haya patriotas militares venezolanos que puedan convencer, que sea el pueblo venezolano el que pueda elegir soberanamente el camino que quieren recorrer los próximos 6 años en unas elecciones justas, libres, transparentes y sin ninguna represión como se han dado las últimas elecciones. La solución debe ser venezolana, de los venezolanos. Nadie quiere tener un muñeco de un imperio, de otro imperio, sea Estados Unidos, sea Rusia, sea China, sea Cuba. Nosotros los latinoamericanos deseamos que esa solución sea de los venezolanos, pero está claro que Maduro ha roto
el orden constitucional desde el 2015 en Venezuela. Por lo tanto, no existe una democracia plena en Venezuela. Por lo tanto, debemos reinventar ese contrato social en Venezuela a partir de unas elecciones libres y justas. Y en el caso de Bolivia, se puede decir, o es muy radical lo que voy a decir, que nuestra diplomacia está haciendo el ridículo internacional al sumarse únicamente a Nicaragua y a Cuba como únicos respaldos de esa dictadura madurista en Venezuela. Yo diría que está haciendo el ridículo en ese sentido clarísimo, porque el grupo de contacto de Uruguay justamente tiene esa vía mucho más soberanista de la solución en Venezuela. Creo que hubiera sido interesante que el canciller Pari se sume a esa declaración porque es respetuosa de la decisión de los venezolanos, no es de una manera intervencionista y solo fue México, solo fue Bolivia, tú manejas la información de México, yo no he podido encontrar esa información, parecería que Bolivia se ha quedado incluso sola en este rechazo a firmar esta resolución, por lo tanto también todas las decisiones de política interna como internacional se cobran las facturas al final. Esperemos que a Bolivia la factura no le sea muy grande porque también es una manera de seguir aislándonos con este apoyo al gobierno de Maduro. En conclusión, Álvaro, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas? ¿Simplemente la paciencia de que el régimen madurista se vaya agotando o sobrevivirá como lo ha hecho en varias oportunidades en los últimos años? La esperanza que sea el mismo pueblo venezolano que obligue a partir de esta participación, de este activismo, obviamente, en la medida de lo posible, sin enterrar más hermanos venezolanos, que sea la sociedad venezolana la que presione y por su parte la comunidad internacional siga presionando para que esta decisión sea tomada en Venezuela por los venezolanos. La única, lo ha dicho el propio expresidente uruguayo Mujica, las elecciones libres, transparentes y justas puede ser la mejor solución. Es decir, nadie aboga por una intervención, nadie aboga por más muertos, pero está en manos de los venezolanos esta decisión. Internamente Guaidó está haciendo lo suyo, la comunidad internacional deberá seguir haciendo, por lo tanto creo en las siguientes semanas y meses, creo que el escenario venezolano se va a aclarar. Y ojalá Bolivia se sume a esa corriente democrática en un país como nuestro en el que tanto ha costado recuperar la democracia y mantenerla. Parece un contrasentido que estemos apoyando un régimen agónico que de democrático no tiene nada. Y aquí quizá valga resaltar y recuperar la memoria de don Hernán Siles Zuazo. Cuando la economía boliviana llegó a 20.000% de inflación en los 3 años que él tuvo a su mandato, decidió, para que la situación se pueda recomponer en Bolivia, dar un paso atrás. Ese es el fundamento y la solidez de nuestra democracia, que en ese momento el doctor Hernán Siles Zuazo leyó que había perdido legitimidad por una mala gestión económica y dio un paso atrás. Maduro ha perdido la legitimidad por una mala gestión económica, por la violación a los derechos humanos y por haber convertido su gobierno en un consorcio mafioso. Y con una inflación de 1.000.000% para este año. Ni siquiera y acumulada la que vamos a Bolivia, de un año, del 18 al 19, 2 millones.